Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que el aire está más claro, como si una decisión antigua por fin encontrara su salida, no es casualidad. Estamos a viernes 10 de julio y esta madrugada Urano y Neptuno sellaron un sextil exacto, una conversación entre lo que rompe moldes y lo que sueña sin límites, que solo ocurre cada varios años. Hoy el cielo tiene un mensaje quirúrgico para Géminis, pero también una llave que abre una puerta para todos. Vamos a entender exactamente qué está pasando. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de ese sextil Urano-Neptuno. El Sol en Cáncer a 17.5 grados y la Luna en Tauro a 16.4 grados forman un sextil de orbe estrecho, una alianza entre la seguridad emocional y la estabilidad material que te pide cuidar lo que ya construiste antes de buscar más. Pero el aspecto que realmente tensa el día es la cuadratura del Sol con Saturno en Aries, con menos de 3.5 grados de separación. Saturno es el planeta que pone límites y al chocar con el Sol canceriano, sentís que una responsabilidad familiar o un compromiso emocional que venías esquivando ahora exige respuesta. No es castigo, es estructura. Lo que decidas hoy sobre ese tema tendrá peso duradero. La Luna está en fase menguante con solo 26% de iluminación, un momento de poda y cierre. Ideal para soltar hábitos que ya no sostienen tu bienestar, no para iniciar proyectos nuevos. Además, 3 planetas están retrógrados. Mercurio en Cáncer te obliga a revisar conversaciones pendientes con tu círculo íntimo. Neptuno en Aries te pide cuestionar ideales que quizás te vendiste. Y Plutón en Acuario empuja a examinar de raíz tu relación con el poder y la autenticidad. No firmes contratos hoy, la información no está completa. Un dato curioso para este viernes regido por Venus. Un 10 de julio de 1856, Nikola Tesla nació bajo una configuración similar de innovación eléctrica. Hoy, la oposición de Júpiter en Leo contra Plutón en Acuario te desafía a equilibrar tu necesidad de brillar con el impacto real que tu ego tiene sobre los demás. El consejo concreto: antes de actuar, pregúntate si lo que vas a hacer suma o solo suma ruido. Ahora veamos cómo esto golpea signo por signo, empezando por el que lleva la batuta hoy, Géminis. Aries. Saturno, en tu signo a 14 grados, te exige una decisión que pospones desde el jueves. Esa llamada que sabes que tienes que hacer, hoy no tienes escapatoria. La Luna en Tauro aprieta tu bolsillo y tu paciencia. Revisa ese gasto que justificaste como necesario, pero sabes que fue impulso. Marte en Géminis te da labia, pero cuidado con soltar lo que aún no estás listo para defender. Antes de las 5 p.m. responde ese mensaje que dejaste en visto, no lo pienses 2 veces. El viernes venusino te pide cerrar un ciclo, no iniciar una pelea. El gesto de soltar el orgullo es más estratégico que ganar la discusión. Tauro, con la Luna en tu signo rozando a Mercurio retrógrado en Cáncer, ese asunto que dejaste a medias ayer te roza la nuca como una etiqueta de camisa que no deja de molestar. Hoy viernes, día de Venus, tu regente está en Leo al final de su paso, calentando la casa de tu identidad creativa y el peso de una decisión que pospones ya se siente en la mandíbula. Marte en Géminis sextila a Neptuno en Aries y esa idea que te llegó mientras masticabas el pan tostado tiene más fondo del que le diste. No es prisa, es precisión. Antes de que Mercurio retrógrado te haga repetir el paso, pon la palma de la mano sobre la mesa y nombra en voz alta lo que hoy sí estás dispuesto a soltar. Esa llave que llevas horas girando entre los dedos tiene su cerradura justo aquí. Suelta el puño y la puerta se abre sola. Géminis. Marte a 7.6 grados, justo en tu signo, recibe un trígono de Plutón. Ese impulso que traes desde la madrugada, el que te dice que respondas algo sin pensarlo tanto, hoy tiene peso transformador. Viernes de Venus y tú con el mensajero interno acelerado, pero la Luna en Tauro te frena los dedos sobre el teclado. Mercurio retrógrado en Cáncer te devuelve un eco de conversaciones de hace 2 semanas. No es casualidad que ese nombre vuelva a tu pantalla. El 10 de julio de 1856, Nikola Tesla nació y comenzó a imaginar corrientes que nadie más veía. Tú también intuyes una conexión eléctrica entre 2 ideas que parecían opuestas. Antes de que el sol se ponga, haz una pausa física, sal a caminar sin teléfono y deja que el movimiento desenrede lo que la mente enreda. A veces la respuesta no llega pensando, sino soltando el hilo.
Cáncer. Mercurio retrógrado en tu signo a 22 grados roza tu memoria emocional como una ola que vuelve a la misma orilla. Esa conversación que dejaste colgada ayer no es casualidad. Tu instinto sabe que necesita un cierre distinto al que le diste. La luna en Tauro forma un sextil con tu sol, ablandando la armadura que te pusiste esta semana. Sientes la necesidad de arrimarte a lo conocido, a esa persona que no te pide explicaciones. Pero Saturno desde Aries cuadra justo a tu sol y ahí está el nudo. Hay una decisión doméstica que pospones porque te exige soltar un refugio que ya no te abriga. Hoy viernes, regido por Venus, el alivio no llega resolviendo todo sino moviendo el cuerpo. Antes del atardecer, camina hacia un lugar que haya sido testigo de una versión más ligera tuya, una plaza, una esquina, la puerta de alguien que ya no ves. No necesitas hablar, solo pisar ese suelo te recordará que tu hogar eres tú. Leo, con Venus y Júpiter juntos en tu signo, a un grado de distancia, esa sensación de que mereces más no es orgullo vacío, es tu órbita pidiendo expansión. La luna menguante en Tauro ilumina tu casa del legado material y esta mañana se alinea en sextil con tu sol en Cáncer, el momento ideal para reclamar un recurso que dejaste pasar por timidez. Mercurio retrógrado en tu casa de comunicación te obliga a revisar un mensaje que enviaste hace 2 semanas. Si sentiste que no te entendieron, hoy tienes la chance de explicarlo con el tono justo. No forces negociaciones nuevas, la energía está para cerrar, no para abrir, pero sí para poner tu nombre donde debe estar. Antes de las 4 p.m. busca el documento o la conversación que postergaste y dale un cierre concreto. Tu luz no pide permiso, pide posición. Virgo, con Mercurio retrógrado en Cáncer y el Sol a 17 grados del mismo signo, ese diálogo interno que llevas días editando mentalmente está listo para ser expresado, no pulido, solo dicho. Tu regente en pausa te pide que sueltes el control sobre las palabras exactas. Hoy el intestino te avisa antes que la cabeza. Si sientes un nudo, hay algo que estás archivando en lugar de resolver. La luna en Tauro sextil al Sol te da una ventana de calma práctica entre las 10 y las 11 de la mañana para revisar un documento o una conversación que dejaste a medias. En el trabajo no corrijas a otros, corrige tu silencio. En lugar de ajustar un texto, ajusta la postura. Abre los hombros y respira hondo 3 veces antes de responder cualquier mensaje. Ese gesto físico desbloquea lo que Mercurio retrógrado quiere mostrarte. Cierra el día hablando en voz alta una frase que has guardado. Libra. Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de intimidad emocional te devuelve una conversación que diste por cerrada hace días y el nudo en el estómago te confirma que no lo estaba. Viernes de Venus, tu regente, en Leo activa tu sector de vínculos profundos y aunque el impulso sea evadir el desequilibrio, hoy la balanza pide que te sientes con lo incómodo. En el trabajo, Júpiter en Leo sextil a Urano te ofrece una salida creativa inesperada si dejas de controlar el resultado. La luna en Tauro te pide anclar el cuerpo. Antes del atardecer, apoya las manos sobre tu pecho y respira lento 5 veces, sintiendo el peso que cargas sin decirlo. No necesitas resolverlo todo hoy, solo nombrar lo que duele para que el aire vuelva a circular entre tú y el otro. Escorpio. Plutón retrógrado en Acuario recibe el sextil exacto de Neptuno en Aries, y ese mensaje que escribiste y borraste a las 2 a.m. de esta semana tiene una réplica vibrando en el aire. Alguien está esperando que retomes el hilo. La luna menguante en Tauro activa tu casa del dinero compartido y las deudas emocionales justo cuando Mercurio retrógrado en Cáncer te pide revisar una conversación del viernes pasado. Hoy no es día para nuevas promesas, sino para cerrar un ciclo financiero o afectivo que dejaste a medias. El trígono de Marte en Géminis con Plutón te da precisión quirúrgica para soltar un hábito que ya no te sirve. Antes de las 5 p.m, elimina un contacto, una suscripción o un archivo que ocupaba espacio mental. Urano sextil a Neptuno te regala un destello de claridad sobre un patrón que repetías sin ver. La verdad que evitaste hoy tiene menos filo si la miras de frente. Sagitario. Con Júpiter en Leo en sextil exacto a Urano en Géminis, esa idea que te parecía demasiado grande para ser práctica hoy encuentra un atajo inesperado.
Mientras el Sol en Cáncer cuadra a Saturno en Aries, sientes el peso de una responsabilidad doméstica que te frena justo cuando querías lanzarte. No es una señal de que debas parar, sino de que necesitas reajustar la ruta. Tu casa 9 se activa con esta danza de gigantes. La fe optimista que te caracteriza choca contra un muro de detalles administrativos. Antes de las 4 de la tarde, resuelve ese papeleo o esa conversación familiar que has postergado. Es el peaje para que después tu mente vuele libre. En el amor, Venus en Leo te regala un brillo magnético que atrae miradas, pero el tiempo menguante de la luna pide calidad sobre cantidad. No acumules planes, elige uno y entrégate. El camino de hoy no es recto. Sagitario es el que se abre cuando empujas la puerta correcta. Capricornio. Saturno en Aries cuadra a la luna en Tauro desde tu casa de recursos compartidos, y ese proyecto que avanza a paso de tortuga te está royendo la paciencia más de lo que admites. La energía del viernes, regido por Venus, te pide que intercambies fuerza bruta por precisión, el trígono de Marte con P. Plutón sugiere que un movimiento quirúrgico, antes del mediodía, desbloquea un atasco financiero o logístico que arrastra desde la semana pasada. En el amor, evita la conversación de resultados, mejor un silencio activo, una pausa para observar cómo reacciona la otra persona sin intervenir. No construyes con prisa, edificas con gravedad. Hoy, el siguiente paso firme es soltar el control sobre el cronograma y confiar en que la base ya está puesta. La montaña no se escala en un día, pero hoy eliges el ángulo correcto. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo recibe un sextil exacto de Neptuno. Esa idea que te llegó en un sueño o en un destello entre la ducha y el café tiene más peso del que le das, y hoy el mundo te da una señal para que la tomes en serio. El viernes de Venus te pide belleza, pero con la luna en Tauro cuadrando a tu regente Saturno en Aries, hay una tensión entre lo que quieres construir en solitario y lo que un grupo espera de ti. No es que debas elegir, es que el patrón que nadie ve todavía es cómo tu independencia alimenta justo a esa red que te reclama amor. Ese roce que evitaste en la conversación de ayer vuelve como hormigueo en la nuca antes de las 4 p.m. Trabajo, Mercurio retrógrado en Cáncer desordena un archivo o un plazo. Revisa fechas antes de firmar. Energía. El mediodía te encuentra disperso, pero si caminas 15 minutos sin mirar la pantalla, el foco llega solo. Antes de la cena, haz un gesto físico pequeño, mover un objeto de lugar, cambiar el orden de tu escritorio para que el cambio externo refleje el interno que ya empezó. Lo que viene ya está girando, solo falta que le des permiso para aterrizar. Piscis. Neptuno retrógrado en tu signo recibe el sextil exacto de Plutón. Esa canción que apareció en tu mente al despertar sin conexión aparente trae un mensaje de alguien que no sabías que necesitabas escuchar. La luna menguante en Tauro ilumina tu casa del silencio y los sueños, justo donde Mercurio retrógrado en Cáncer, revuelve recuerdos de una conversación que dejaste colgada hace 3 semanas. No es casualidad que hayas pensado en esa persona justo antes de leer esto. El agua de Piscis no necesita empujar. Hoy el movimiento correcto es quedarte quieto y dejar que el reflejo en el charco te muestre lo que evitas ver de frente. Antes de las 5 de la tarde, siéntate 5 minutos con los ojos cerrados y repite en voz baja el nombre de quien te removió algo anoche, no para llamarlo, sino para soltar el peso que cargas por él. Tu intuición no te pide acción, solo atención. Deja que la marea baje sola. El sol en Cáncer y la luna menguante te dejan una sensación física al final del día, como si una mano invisible te presionara el pecho pidiéndote que dejes de cargar lo que ya no pesa afuera, sino adentro. Antes de meterte a la cama, pon la palma de tu mano sobre el esternón y respira hondo 3 veces, sintiendo cómo ese peso se afloja un poquito. Mañana el cielo no trae grandes cambios, solo una pausa más larga para que termines de soltar lo que este ciclo menguante quiere llevarse. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.